Es que no me alcanza. Ok, muy buenos días. A algunos los conozco, les doy las gracias. Me da mucho gusto estar aquí en Puebla y también a Tlaxcala. Les mando un saludo. Yo no tengo iglesia propiamente dicho porque vivo en dos lugares. Vivo en la Ciudad de México y vivo en Tuxpan, Veracruz. Entonces realmente yo tengo iglesias que visito. Pero me da gusto estar con ustedes, me da gusto estar con el hermano Gregorio, como él ya lo refirió, hace ya muchos años. De hecho, cuando nos conocimos, aquí el hermano no nacía aún, cuando nos conocimos allá por el sexenio del presidente Calderón. Tenemos de muchos años, ¿no? Somos entonces compañeros del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y es mi deber decirlo. Yo también ahorita soy estudiante de seminario, pero del Seminario Bíblico William Carey de Argentina, donde el próximo año espero, primero el Señor, graduarme en Teología Reformada y seguir con el ministerio. Ok, les voy a rogar entonces que abran sus Biblias. Primer libro del Pentateuco. Pentateuco tiene 5 libros. Habla usted el primero. Si no lo conoce cuál es, pues yo le ayudo. Es el libro de Génesis, capítulo 11. En lo que usted llega, yo tengo que referirle que la Biblia entera habla no solo de la salvación o la redención del ser humano, sino habla centralmente del establecimiento del reino de Dios en su creación. Vamos a llamar que, pues, si usted sabe que el pecado de Adán y Eva podríamos pensar que echó a perder todo, y quiero decirle que el Señor en su sabiduría, en su eternidad, tenía todo comprendido. Pero le digo que la Biblia trata de todo eso, del reino de Dios. Nos vamos a circunscribir entonces en el libro de Génesis porque es el inicio. Usted como creyente, yo como creyente, tenemos que conocer las coordenadas, la latitud, la longitud. Si usted maneja más Google, bueno, pone ahí su situación o su posición en Google, debe saber usted dónde está. Para saber dónde está, es necesario saber dónde inició. Nosotros no iniciamos, según el evolucionismo, con la evolución, el desarrollo consecutivo a través de miles de años, a partir de aminoácidos que se convirtieron en un momento en amibas, y las amibas se hicieron, y usted lo sabe, ¿no?, hasta ser un ser perfecto como ahora. Nosotros no somos evolucionistas, usted es creacionista, debe comprenderlo. Ahora, el Señor Jesús, que es figura central en el Evangelio, figura central en la palabra, es el mismo Señor que obra en esta historia de suma importancia. El Señor al cual nosotros damos nuestra alma en obediencia para salvarnos es el Señor de esta Escritura. Amén. Vamos a leerlo, voy leyendo, vaya usted siguiéndolo. Entiendo que el hermano Gregorio, entendido en lo que es la predicación expositiva, pues va versículo por versículo. Y yo anoche que estuve platicando con él, bueno, estábamos mandando los mensajes, no quise desentenar y descarrilar lo que él y yo respetamos mucho, que se llama predicación expositiva. Si usted quiere llamarle de otra manera, es la predicación ordenada bíblicamente, no es temáticamente, aunque a veces en algunos contextos usted necesita de predicación temática, pero esta es predicación expositiva. Iniciamos, va a ser del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto, en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Señor, en esta mañana te rogamos, Padre, que nuestros pensamientos, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras ansiedades queden afuera de la puerta de este edificio donde se congrega esta iglesia Peniel. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Yo reconozco mis pecados, me reconozco responsables de todos ellos, Señor. Reconozco que dependo, Señor, de tu misericordia y de tu gracia, Padre. Que tu palabra sea expuesta, no mis pensamientos, no mis opiniones. Te ruego por los hermanos, Señor, que sus ideas preconcebidas sean confrontadas con respecto a la verdad bíblica, esa verdad que nos libera, la verdad, Señor, que nos hace entender que tú eres nuestro Rey y cada uno de nosotros tus siervos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Correcto. Entonces vamos a ir versículo por versículo. Tiene dos títulos esta predicación expositiva. Usted lo puede ver en su Biblia, es la historia de la Torre de Babel. Y cuando uno la lee pensaría, pues ¿qué más tiene esto? Sin embargo, tiene mucho. El título subyacente es el rechazo continuo del hombre a depender de Dios y el propósito del Señor para su criatura. Ok. Tenemos que dar algunos datos previos. Lo requiere la predicación expositiva, ya dije. Vamos a situarnos donde estamos. El libro de Génesis básicamente está, de alguna manera esquemática, dividido en tres partes, tanto temporales como geográficas. Con este capítulo estaríamos terminando la primera parte. La primera parte va o sucede en Mesopotamia. Es la historia antigua. Básicamente ahí no hay grandes personajes, bueno, los primeros Adán y Eva, Caín, Abel, Noé y sus hijos, pero se habla de todo el género humano, ¿sí? Ocurre en Mesopotamia, ¿sí? Otra forma de decir Babel es Mesopotamia o también Babel o Babilonia. La segunda parte del libro de Génesis sucede en la tierra prometida, también llamado Canaán, o lo que actualmente conocemos como Palestina, ¿sí? De ahí viene el nombre de los filisteos de esa tierra antigua. Y la tercera parte del libro de Génesis ocurre en Egipto, cuando es llevado el pueblo escogido, que queda siglos ahí en Egipto, es esclavizado y posteriormente viene un libertador, un profeta, el mayor profeta del Antiguo Testamento. De hecho es el autor de los primeros 5 libros de la Escritura, evidentemente también del libro de Génesis, que es Moisés. Entonces aquí ya nos pusimos en contexto, es historia, pero estamos en la primera parte. Esta historia habría ocurrido aproximadamente hace 21 siglos, o sea, como si regresáramos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no es avanzar, es retroceder 21 o 2100 años atrás. La historia también que subyace en la historia, aquí en lo de Babel, es que conozca el pueblo de Dios cómo se generaron las lenguas, cómo se generaron las naciones y por qué se distribuyeron, se esparcieron, también identificándose por territorios. Vamos entonces a la primera parte. La historia de aquí de Babel
se divide también en dos partes para efectos de la predicación expositiva. La primera parte va a ir del versículo 1 al versículo 4 y es el modelo reiterativo de la conducta del hombre. La segunda parte va a ir del versículo 5 hasta terminar al versículo 9 y tiene por título el modelo reiterativo de Dios de tener o de prevalecer su soberanía sobre su criatura. Vamos al versículo 1 y voy a hacer ciertos énfasis, lo voy a ir leyendo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Quiero que note que aquí tierra está hablando de todo el género humano, no está hablando del planeta. Si usted lo nota ahí, el sujeto de la oración parecía ser extraño, pero está hablando cuando también decimos, todo mundo fue, por ejemplo. Si aquí hay una feria ganadera, algo así similar, y vemos que, no se puede ni pasar, una expresión que nosotros tenemos es, todo mundo estaba. Evidentemente no queremos decir que todo Texmelucan estaba. No obstante, aquí, el sujeto, sí. Todo el género humano en ese momento existente se está refiriendo a él, tierra. Y dice, tenía una sola lengua, sí, tenía un solo idioma y unas mismas palabras. No está utilizando sinónimos. Primero, la lengua que está hablando, yo no sé cuál era. Era el hebreo, era el caldeo, no lo sé. Pero todo el mundo hablaba la misma lengua. Y cuando dice las mismas palabras es a lo que aquí llamo una pluma, para todos es una pluma. Por ejemplo, allá yo viví en España un año con mi familia, a esto le llaman boli. Me pasas un boli y para nosotros un boli es como un sabalo. Si usted no sabe qué es un sabalo o un boli, pues es como un hielito que meten en una bolsita, lo venden en la escuela a los niños, ¿sí? Con los dientes le rompes y ahí vienes con tu boli, ¿no? ¿Se dan cuenta que aunque hablamos español, utilizamos palabras diferentes? En este contexto, lo que es pluma, lo que es un boli, lo que es un helado, es un helado. Todos, quiero que note eso, la misma lengua, los mismos términos y las mismas personas, o mejor dicho, todas las personas. Versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron, fíjense que aquí cambia con un verbo implícito, cuando salieron, o sea, la verbalización o el sujeto está en la verbalización y ya está hablando de personas. Dice, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todas estas personas que salieron de Oriente son los descendientes de los 3 hijos de Noé. Ya sucedió el diluvio, ¿sí? Estamos hablando aquí, aquí el versículo habla de que encontraron una llanura y se establecieron allí. Quiero que sepa, y póngalo usted en su cabeza, o en su mente, mejor dicho, que cuando hablamos de la Escritura no hablamos de mitos, hablamos de la verdad. El Señor Jesucristo en los Evangelios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se dice la verdad, es diferente a que diga usted una verdad. Porque si usted dice una verdad, también acá hay otra verdad, acá hay otra verdad. Incluso hay películas o novelas, Mi Verdad. Hace muchos años, cuando esta mujer cubana, esposa de un productor de Televisa, Juan Osorio creo que se llamaba, tuvieron problemas matrimoniales y fue todo un escándalo, ¿no? Y cada uno hizo su programa y era la verdad de Niurka y la verdad de Osorio. En este caso, no. Usted debe ser una estudiosa de la Escritura y esta es la verdad, no es una verdad. Cuando dice que se establecieron, venían como en una peregrinación. No es un mito como el de los aztecas que dicen que encontraron en un lago, en un islote, al medio, encontraron una águila devorando una serpiente. Y hay algunos que dicen que entonces, miren hermanos, México tiene un especial papel en la economía o en el propósito de Dios. La verdad es que suena bonito, ¿no? Pero la verdad es que todo el género humano tiene la misma dignidad delante de Dios.
Y si usted aquí reunido aún no ha obedecido el Evangelio, usted está sujeto a la condena de Dios. Pero si usted ya ha obedecido el Evangelio, usted tiene la misericordia y la gracia de Dios. En este caso ellos llegaron, se establecieron ahí. Mire, pues vaya usted a Génesis, capítulo 10, no, perdón, capítulo 10. Déjenme buscar en mis versículos. Fíjense que yo puse los versículos porque no veo muy bien y he tenido mucha actividad en computadora y ese brillo te desorienta. Quiero que noten que si ustedes leen o ya vieron con el pastor Gregorio el capítulo 10, se van a dar cuenta, y si usted explora, por ejemplo, los versículos 5, 20 y 31 del versículo 10, yo nomás le voy a leer el 5, usted anótelo y lo verifique en su casa. Dice así, el 5: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Eso es el capítulo 10, pero el capítulo 11 dice que tenían una sola lengua. No hay equivocaciones, La verdad debe de estudiarse. Si usted ha leído Génesis capítulo 2, se da cuenta que son los 6 días de la creación y un día de descanso. El 6º día es cuando el Señor crea la primera pareja. Pero en el capítulo 3 habla específicamente del 6º día y después qué sucedió. No sé si me doy a entender, para que usted no diga, ya ves, tiene un error. No, hermanos, la Biblia jamás tiene error. La Biblia, el contenido de la Escritura nunca tiene error, porque es la palabra de Dios y Él no es mentiroso. El error está de aquí para acá, en su mente o en mi mente. Y siempre tenemos que ser reverentes cuando estamos delante de la palabra. No podemos ser triviales, no podemos ser banales cuando tratamos de ella. Esa es la explicación. Ahora, cuando regresamos ahí al versículo 2, estamos viendo que se establecieron, todos los hombres, todo el universo entero de hombres, ahí se reunieron. Cuando dice en un valle de Sinar, quiero usted que se vaya también nuevamente a Génesis capítulo 10, versículos 8 y 10, y se va a enterar qué es la llanura de Sinar. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, o sea, un rey, pero un rey impío. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. No nos equivoquemos, no era un hombre piadoso, ¿sí? Sin embargo, las primeras generaciones tenían un conocimiento quizá más extensivo que el de nosotros en nuestro siglo XXI acerca de Dios. Eso no quiere decir que eran hombres piadosos, no quiere decir eso. Y fue el comienzo de su reino, ahí el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, ahí está, miren, Babel, Erec, Akkad, Caine, y dice después, en la tierra de Sinar. Por eso en sus Biblias usted encuentra la torre de Babel. Y dice, bueno, ¿en qué parte dice aquí de Babel? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hasta el momento en ninguna parte dice Babel. Pero cuando usted lee la Biblia en contexto, qué dice antes, qué dice después, y todo el contexto de la Escritura, se da cuenta. Nimrod es nombrado porque es uno de los primeros reyes. Así dicen los de Irak, o de esa parte de Mesopotamia, que es la actual Irak y la actual Irán. Los ríos existen. De hecho, Mesopotamia se quiere decir ciudad o reino entre ríos, porque está el río Tigris y el río Éufrates. Es la parte más fértil del Medio Oriente. Entonces, Sinar es sinónimo de Babilonia. Y quiero usted que note que a lo largo de la Escritura, aquí es primera vez en estos versículos que se va a nombrar Babilonia. Y no es poca cosa, porque 100 años después, Babilonia va a ser el reino y su rey que va a llevar esclavo a las primeras 10 tribus de Israel, de las cuales nunca van a regresar.
De esa misma ciudad va a salir posteriormente el rey, otro rey, pero de la misma área, que va a destruir Jerusalén, no es poca cosa, va a destruir Jerusalén y se va a llevar esclavos a las últimas 2 tribus del pueblo de Israel, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y por si fuera poco, lo va usted a encontrar en Babilonia. Babel es el arquetipo. Arquetipo quiere decir cuando algo es sui generis y representativo de un contraste. Si en la Biblia, en la Escritura, en el Apocalipsis, usted ve Jerusalén de oro, una ciudad, en contraste, en Apocalipsis va a encontrar la otra ciudad, Babilonia. Y van a tener un encuentro de trenes. No es poca cosa. Es la lucha que usted mantiene en su mente por creer la Escritura o por obedecer el Evangelio. No es poca cosa. Yo mismo en mi familia tengo miembros que aún no son obedientes al Evangelio. Todavía no les ha sido iluminado en su entendimiento que hay una guerra espiritual en la eternidad por el destino eterno de sus almas. Entonces, primera vez que se nombra Babilonia. Versículo 3 dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No es otra cosa más que, si ya dijimos que era una llanura, no había canteras, no había montañas de piedra para sacar y edificar. Dios hizo además en el hombre, además de hacerlo un ser moral, lo hizo un ser inteligente, un ser creativo. Usted no debe de asustarse de que ahora las ciudades, sí asústese en el sentido de piedad, que las ciudades están llenas de idolatría y llenas también de maldad. Pero en la mente perfecta y sabia de Dios puso, desde que creó a Adán, puso aquí que Él llegara a crear ciudades. Por eso no debe asustarse que cuando usted ve Jerusalén de oro, sí, es una ciudad. Y usted la va a entender, pero una ciudad de Dios. Es algo tan extraordinario. Ahorita no vamos a profundizar en la antropología, pero lo que está diciendo es que ya tenían ellos, ya no dependían de la cantera. No dependían. Si usted tiene la oportunidad de Egipto, yo jamás he ido, quizá algún día vaya, pero podría ver las 3 grandes pirámides. No están pegadas con argamasa, con cementos, están bloque sobre bloque sobre bloque sobre bloque de una manera perfecta, por lo que ha pervivido yo creo unos 35 siglos. Cuando Napoleón estaba pronto a la batalla en el Nilo para vencer a los mamelucos, para exhortar a sus soldados franceses, llevaba también alemanes que se unieron en la Confederación del Rin, les decía: ante ustedes yacen 35 siglos, peleen con valor y viva Francia. Francia la liberadora. Por supuesto que no, Napoleón no era un hombre piadoso, pero sabía. Esto lo anoto porque piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra, pero aquí ya no dependen de la tierra. Ya toman, ya que usted sabe aquí cómo es el proceso de hacer ladrillos, va a entenderlo. Van a tomar lo que es el adobe, no sé cómo se llama, barro exactamente, le van a poner arcilla, le van a poner, creo que le ponen paja y lo ponen a cocer. Y el asfalto no es otra cosa más que los manaderos, ¿sí?, de petróleo crudo. Le servía como un cementante. No es otra cosa más que decir, esta es una civilización humana, no es una civilización de cavernícolas como nos quieren hacer creer en el mundo. Nosotros no nacimos cavernícolas, hermanos, nacimos muy inteligentes. En el momento que Adán fue creado un ser perfecto, quizá era mucho más alto que yo, más atractivo, más musculoso, pero ya él no fue ni a la primaria, ni a la secundaria, ni a la preparatoria, ni a la universidad. Y el Señor le hizo traer todos los animales y Él le puso el nombre a los animales. No se los puso Dios, se los puso Él.
Cuando el Señor creó a Eva, se dio cuenta que era perfecta y que era también humana, igual, pero totalmente diferente, y se maravilló. Se maravilló. El hombre no tuvo tiempo de desarrollar toda su creatividad, todo su ingenio, ¿sí? Toda su inteligencia, porque antes primero llegó el pecado. Cuando vemos este versículo, también tenemos que entender, los talentos que usted tiene y que yo tengo, ¿a quién se lo dedicamos? Porque aquí vamos a ver que la inteligencia, la creatividad no de este pueblo, de todo el género humano, va a ser para mal. Y es una pregunta homilética para usted: ¿en qué usted dedica su talento? Hace muchos años me sorprendí, estaba yo debo decirle que yo tengo 27 años de creyente. Gloria a Dios, ¿no? Dirán, es una oveja, ¿cómo se llama? Es una oveja engordada. Pero no, hermanos, sigo siendo tan dependiente de Dios como el primer día. Los días que yo me siento fuerte, ya hasta me sé el proceso. Agárrate, o porque viene una prueba de Dios o viene una debilidad mía. Y si soy descuidado, caigo estrepitosamente en el pecado que ofende a Dios y que además en su obediencia lleva a Cristo a la cruz. No es poca cosa. Versículo 4 dice, versículo 4, sí. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Me voy a detener ahí porque aquí hay un universo de información. Una ciudad, ya le expliqué, no es pecado ser una ciudad, Dios lo puso en la mente del ser humano. Los niños empiezan desde pequeñitos a hacer, ¿no se dan cuenta que juegan en su sala y solitos hacen casas? Ellos ya lo traen en su mente. Algunos van a llegar a ser ingenieros técnicos, van a desarrollar la albañilería, la plomería, ya lo tenemos aquí. Pero quiero apuntar que además hay algo ahí muy especial, una torre. Una torre. Si usted va al Oriente o ve alguna película en televisión, algún documental de Oriente, se va a dar cuenta que en los pueblos musulmanes y en las ciudades musulmanes está coronada con una o más torres, las cuales una o dos veces al día con altavoces llaman a la oración y todos los hombres se descalzan y giran hacia la torre. Todos hacia la torre. Es un tiempo de adoración dentro del paganismo de los musulmanes. ¿Qué era esa torre? Dice, cuya cúspide llegue al cielo. Las torres Petronas que están ahorita, ¿qué ciudad árabe? No me acuerdo dónde están las torres Petronas u otras torres, prácticamente casi están llegando al cielo. Pero ¿realmente era la intención llegar al cielo? No. Nunca ha sido la intención llegar al cielo. Lo que están diciendo, sí, están hablando en sentido espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Y el Señor puso un ángel con una espada para que les prohibiera la entrada. ¿Qué quiere decir? Si no lo han entendido o no se lo han explicado, no, yo creo que sí. Porque quiero que sepan que era muy aplicado Gregorio. Y yo tenía que decir, Gregorio, espéranos a los que no tenemos tus capacidades, ¿no? La tarea la quería llevar. Oye, esto ya lo estoy haciendo, yo por acá no tengo tiempo. Entonces yo creo que ya se los explicó, ¿no? Ya se los explicó. Cúspide que llegue hasta el cielo. Si no se los ha explicado, bueno, ya dije que sí se los explico. El hecho de ese ángel es que usted y yo solitos, con nuestra volición, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, no podemos ir a la presencia de Dios. Es imposible porque Él cerró el acceso. Cuando entienda más el Evangelio va a entender que estamos federados, nuestro representante es Cristo, Él lo abrió. Pero no es un lugar ahorita físico. Ellos están hablando en sentido espiritual. Vamos a llegar
a la divinidad. Sí, conocían a Dios. Santiago dice que los demonios creen o saben y tiemblan, pero no se subordinan, no adoran a Dios. Muy similar aquí al género humano. Sabían quién era Jehová, pero también ya estaban rindiendo idolatría o adoración a demonios o a ángeles satánicos. Y su intención era ir a Dios, no me importa. Hablo como en singular, como si fuera todo el pueblo. No me importa. Si Dios puso un ángel, no me importa. Voy a tomar yo un atajo. ¿Sí? Aunque estamos hablando en términos, está hablando aquí en términos espirituales, tenemos que saber que vamos a edificar, vamos a poner una torre, vamos a llegar hasta el cielo, y fíjese lo que dice después inmediatamente, punto y coma, y hagámonos un nombre, está en plural, la verbalización, el sujeto está en el verbo, hagámonos, todos nosotros, hagámosle un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, o sea, nosotros no necesitamos, nosotros aquí, estas personas, no necesitamos a Dios para llegar al cielo. Ahora, usted que piense, ¿a poco querían volar? No, hermanos. No querían volar, querían ser dioses. Si usted cree, este hermano está muy proyectado, no, mire, vaya usted rápidamente a Génesis 3, capítulo 4 y 5. Esta siempre ha sido la intención del ser humano. Si usted no es obediente al Señor, quiero que sepa que el Dios de su vida es usted mismo. Si usted no sabe qué es la idolatría, pero todavía no es obediente al Evangelio, yo le voy a presentar a un ídolo. Es usted mismo. Véase al espejo, porque usted quiere hacer lo que quiere. Estas personas, cuando llega usted, no quiero que se enoje, estoy predicando, pero tengo que hablar de esa manera. Cuando usted vaya al seminario, los varones los exhorto, se va a dar cuenta que tiene que predicar así. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El reto de querer ser eterno. Este año ya van a cumplir un año mis padres, y cada que me acuerdo de ellos entiendo qué es eso. Tan llenos de vida y en un instante pierdes la vida. Ellos querían ser eternos, y la mentira satánica y también la mentira de nuestras mentes caídas, queremos ser dioses. Dice, no moriréis, quiere ser eterno, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? No querían volar, no querían ir a la luna a ver que van a encontrar ahí la ciudad de Dios. No, querían ser dioses, querían ser eternos sin Dios, el Creador, el Señor de todo el universo. De hecho, no son ni siquiera conscientes de su maldad. Ellos son la medida de su mundo. Es una sociedad secular y también humanista. Si no sabe qué es el humanismo, es tener toda la confianza en el ser humano y no de Dios. El hombre está al centro. Todas las civilizaciones, todos los gobiernos, hay un eslogan político, aquí en México, no voy a decir el nombre, pero que dice, este partido, la esperanza de México. Es esta historia. Es la historia es el tema de querer ser la esperanza, pero ustedes deben de tener confianza en mí, es Nimrod. El espíritu de Nimrod, por supuesto, no vayan a pensar, el hermano está hablando de encarnación, no, hermanos, ese es espíritu satánico, ¿sí? La esperanza es una blasfemia. Y más que este mundo, nuestro país, va derecho a la destrucción total. No quiero que se asusten los más pequeños. Va a la destrucción total, pero en el libro o toda la escatología bíblica es porque este mundo debe ser destruido, pero gloria a Dios. El Señor lo va a volver a hacer
Y todos los que hayan muerto en la esperanza del Salvador de Génesis capítulo 3 van a ser resucitados. Y los que quedemos, amén, es cierto. Incluso la expresión hermana es Abba Padre. Y los que quedemos, si es que quedamos en un instante, en un abrir y cerrar de fuego, carta de Tesalonicenses, a los tesalonicenses seremos transformados. Sí teman, jóvenes, porque es un apocalipsis, es una destrucción, pero hay esperanza. El hombre entonces se quiere hacer un nombre, pero camina hacia el juicio de Dios. Ya les dije que esa Babilonia o este espíritu satánico de querer ser eterno, de querer ser Dios, de estar aparte de Dios, va a ser juzgado como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero quiero una bella historia, me estoy adelantando. Vaya usted a Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. No es lo mismo que yo quiera hacerme un nombre, o sea, qué suave, ¿no? Yo tengo unos apellidos bien comunes, quizá usted también, pero no se sienta mal. Camargo Reyes. Hay así de Camargos, caray. Reyes, la mecha. Algunos dirían, ¿y si te apellidas Limantur? Qué suave se oye, ¿no? No tengan esos temores. Todos delante de Dios tenemos la dignidad del precio por el cual fuimos comprados, que es la sangre del sacrificio de nuestro Señor. Vámonos a Génesis capítulo 2. No es lo mismo que yo me quiera hacer un nombre, que Dios me elija para incorporarme a un pueblo, que es su pueblo, que es su iglesia. Sí, dice así, estaba hablándole a Abraham, lo van a ver yo creo que en 3 o 4 semanas cuando continúen en predicación expositiva. Le está hablando Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Qué diferente, ¿verdad? No es que yo quiero ser grande, es que Dios me va a hacer grande, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los Camargo, los Reyes, los Osorio, los Solas, las Hernández, como se apellide usted, aquí está usted enunciado en el libro de Génesis. Busque, preocúpese, ore a Dios de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Continuamos. Vamos a la segunda parte ya para terminar. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero pues yo voy a continuar, ¿no? ¿Cuál es el modelo reiterativo de Dios? Hasta ahorita en ninguna parte ha aparecido Dios. ¿Cómo voy ¿Va por tiempo, hermano? ¿Tienes tiempo? Me estás viendo con preocupación, yo ya empiezo a jugar. Versículo 5, dice así: y descendió Jehová para ver la ciudad. O sea que ya la estaban construyendo, ya iba muy avanzada. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este es un antropomorfismo, sí, de Dios. Dios es espíritu. Él no tiene que bajar, no tiene que subir, no tiene que entrar, no tiene que salir, pero es para que lo podamos entender. De hecho es omnisciente, es omnipresente. Desde que pusieron en su corazón todos edificar esa torre y esa ciudad, Él ya lo sabía. Pero aquí es porque tiene una intervención directa en la historia del hombre, también en la de usted. Nunca se sienta insignificante. Si hace 28 años me hubieran dicho que yo me iba a convertir en cristiano, y lo cambio, que Dios me iba a convertir hacia Él a creyente, yo no lo creería. Era un hombre detestable en la forma de pensar. Era humanista, era positivista, un poco ateo y también irreverente y quizá hasta blasfemo. Nada quería saber yo de religión, pero Dios es omnipotente. Si usted le han dicho que Dios es un caballero y no lo puede convertir usted, falso, es omnipotente. Y si Él lo ha elegido, usted no se puede resistir. Usted va a sufrir mucho, pero al final Dios va a ser
su voluntad. Gloria a Dios, Abba Padre. Dice, continuamos ahí en el 5. Vamos a pasar entonces al 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Dios dice, pero es una revelación para nosotros. Si la Biblia no hubiese escrito, nosotros no sabríamos esta historia. Dios se encargó de que su palabra, la historia de dónde venimos, la conociéramos. No es un libro místico, es un libro que habla de la verdad. Y Dios aquí está diciendo que se da cuenta, primero Él ya sabe que tiene una sola lengua, y también que todos están decididos a hacer lo que ya iniciaron. O sea, prácticamente su mente, su corazón está cauterizado. Está cauterizado. Fíjense que quizá nadie me lo preguntó, bueno, no es clase, pero cuando dicen, hagámosle un nombre por si fuéramos dispersos. Ahorita lo vamos a ver, creo que en el último versículo. Usted póngalo ahí entre paréntesis, ahí en rojo. ¿Por qué dispersos? ¿Qué tiene de malo ser disperso? Ahorita lo va usted a mirar. ¿Sí? Vaya usted a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Quiero que sepa, cuando uno estudia, va estudiando antropología acerca del hombre, quiero que sepa que Adán y Eva, antes de la caída, ya tenían en su corazón escrito toda la ley. Pero cuando pecaron, su mente, su cuerpo, el mundo incluso, se degradó. Y la ley fue perdiendo, no vigencia, sino se fue deformando, ojo, no la ley, sino su entendimiento de la ley en su mente. Por eso nosotros tenemos conciencia. Es parte de lo que Dios nos dio. Esa voz que te dice está bien o está mal. Usted vaya más allá de la conciencia. Conozca la Escritura, porque la Escritura le va a señalar siempre, sin error, lo que está bien a lo que está mal. Romanos 2, 14, 15, para que vean que estos hombres sí conocían de Dios, pero no querían servirlo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Quizá usted ha dicho, qué injusto es Dios. ¿Cómo puede o cómo va a condenar a todos los tlaxcaltecas? Porque quizá usted sea descendiente de tlaxcaltecas y usted diga, ¡qué injusticia! Quiero que sepa que tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Cuando sea el juicio final, esos actos los van a juzgar. Ojo, no estoy hablando de justificación por obras, pero todos van a tener un juicio justo. Dios es santo, Dios es amor, pero también es amor, también es justo. Y a todos los va a juzgar con la ley escrita en sus corazones desde Adán y Eva. Esa es la condición que Dios está viendo. Todos a uno están, pero bien animados y no van a retroceder. O sea, ellos ya no, están fuera de sí. De hecho, ya la ciudad está iniciada. Ese es el contexto de ahí. Versículo 7. ¿Qué dice ahí el Señor? Ahora pues, descendamos. Es la tercera vez en la Biblia, hablando o leyendo cronológicamente, donde Dios habla de sí mismo en plural. Las grandes intervenciones de Dios providenciales en la historia, interviene la Trinidad. La salvación de usted y mía, intervino la Trinidad. La primera vez que usted va a mirar que el Señor habla en Trinidad es en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo está haciendo Dios, lo está haciendo un ser moral. La ley de Él
que es su código, lo pone también en el de nosotros. La segunda vez que habla Dios en plural es en Génesis capítulo 3, versículo 22, en el juicio de Adán y Eva, en el veredicto. Ahora el hombre es como nosotros, sabiendo del bien y el mal. No estaba mal saber del bien y el mal, porque usted dice, ¿qué tiene de malo? Así a veces me dicen algunos algunos me dicen, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Le voy a explicar. No es lo mismo desobedecer para entender qué es el bien y el mal, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es el bien y qué es el mal? Esa historia no fue escrita porque Adán y Eva no se lo preguntaron a Dios. Le hicieron caso a la serpiente, y la serpiente, que es Satanás, los llevó a pecar. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Pero ahora ya saben del bien y el mal. Por eso son como nosotros. Saquémoslo. No vaya a ser que ahora extienda su mano y tome del fruto del árbol que está en medio del árbol de la vida, que es no es antropomorfismo, no sé cómo se llama esa figura, es Jesús mismo. Y vaya a ser ahora eterna su condición caída, su miserable condición caída. Usted lo sabe, quizás los más pequeños, ve algunos pequeños, no lo han entendido, pero usted sabe que su alma es eterna. A mí me llama la atención que ya voy a cumplir 50 años, seguro ya viví la mitad de mi vida, y cuando me asomo hacia el frente, ay Señor, ¿cuándo será? Sé que soy eterno, pero sé que me espera la muerte, segurito. O sea, no hay, ¿cómo se llama? No puedo huirla, porque es una condenación del juicio de Dios por causa del pecado. Eso nos desespera. Todos lloramos a nuestros muertos, los que ya primero fueron llamados por el Señor. Y nos debe poner en preocupación. ¿Y tú qué? ¿O yo qué? Si no soy todavía obediente al llamado del Señor. Entonces, este versículo 7 es la primera vez que los hombres, como una sociedad, como una gran nación, se organizan para oponerse a Dios. Lo hicieron también en la Revolución Francesa, de donde viene Napoleón. El derrocamiento del orden y poner al ser humano, de ahí vienen los derechos humanos, si usted no sabe, de la Revolución Francesa. Es querer hacer al hombre la medida o el modelo de todo. Pero al final, hermanos, Babilonia va a ser destruida. Me voy a adelantar un poquito. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 18, 1, 3. No de esta Babilonia que estamos hablando aquí, de Babel, en la tierra del Sinar, sino de todas las naciones y gobiernos impíos que se han opuesto sistemáticamente al Señor. Dice así en Apocalipsis 18, 1, 3. Habla el apóstol Juan. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque, escuche, lo mismo que sucedió ahí en el valle de Sinar, todas las naciones, todas, incluyendo la mexicana, incluyendo la hebrea, o los judíos, incluyendo ellos, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuáles son esos deleites? ¿No se ha dado cuenta usted en su propio desarrollo humano que quizá con rebeldía usted reclamó la independencia de sus padres? ¿No se ha dado cuenta? Yo me di cuenta en mi tiempo. Hace poco, hablando con mi hija, le explicaba, y creo que mi esposa me escuchó cuando yo lo abordé en una predicación sobre mis padres. Y lo abordé así. Todo lo malo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho yo. Y todo lo bueno que he aprendido y lo he aplicado, se lo debo a mis padres. Todo.
Soy plenamente responsable de todos mis pecados. De nada son culpables mis padres, porque desde el principio el Señor puso su ley en mi corazón y también en el suyo. Si usted tiene un problema, aquí tiene una parte de la Escritura. Usted tiene que confrontar sus propios pecados y dejar de culpar a otros por su vida, sus errores, que si le fue bien o que si le fue mal. Mira el padre que me tocó, o mira el padre que me tocó, pero ni siquiera conocí. Mira la madre que me tocó, la bandida, borracha. Tantas cosas que podemos decir de nuestros padres y de nuestras madres. Apréndalo, yo se lo comparto. Todo lo bueno, conforme a la Escritura, parte porque tenían la ley de Dios en su corazón, mis padres. Ellos no nacieron cristianos, yo menos. Yo me convertí hasta los 24 años creo. Sí, 24. En el 94 me casé, en el 96 ya tenía 2 años de creyente. Razónelo, póngalo en su corazón. Vamos a seguir avanzando ya casi vamos a avanzar al 8. Dice, al 7. Lo voy a repetir nada más. Ahora pues descendamos, plural, confundamos allí su lengua. Ahora usted sabe por qué hay muchas lenguas, ¿sí? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es un juicio de Dios. El hecho de ser diferentes en lengua nos pone objetivos en la vida diferentes. Si usted es de Oaxaca, discúlpeme lo que voy a decir, no hablo mal de los oaxaqueños, pero he ido a Oaxaca y cuando me quieren ignorar, hablan en zapoteco, y vaya que lo logran. Aunque me invitaron a la fiesta, yo no soy parte ni de ellos ni de su fiesta, solo soy un invitado más, y no quieren que se enteren de lo que estoy hablando. Entonces pueden estar diciendo majaderías, y yo nada más sonriendo porque me invitaron a la fiesta. No se ofende si es de Oaxaca, pero a mí me ha pasado eso. Lo que quiero decir es que el hablar en diferente lengua nos hace diferentes naciones. El estar en diferentes geografías nos hace diferentes anhelos. Los que tienen tierra anhelan tener mar, y los que tienen mar quieren tener manantiales. Todos los gobiernos, todas las naciones están en conflicto. Babel no solo fue el conflicto por el cambio de la lengua, sino que todos quieren llegar a la cima. Pero solo hay un camino y se llama Jesucristo. Gloria a Dios porque el Señor puso desde la Reforma para acá poner la Escritura en nuestra lengua. Es el esfuerzo de casi 5 o 6 siglos de la Reforma, poner la revelación en nuestra lengua. Vamos a continuar. Vamos al 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Se acuerda que dijeron ellos, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos? Lo que ocurre, hermanos, es que era una orden desde el principio. Mire, a ver si lo encuentro. Vale la pena. Vaya usted a Génesis capítulo 1, versículo 28. Yo no tengo aquí, lo voy a buscar rápido. Génesis capítulo 1. Fíjese, antes de la caída, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Lea, llenad la tierra. Para llenar la tierra, hermanos, tienes que irte a todos lados. La orden es, vete a todos lados. ¿Qué hicieron ellos? Todos se juntaron en el valle de Sinar y cínicos, ese pueblo, también lo somos nosotros, por si fuéramos esparcidos, porque la unión hace la fuerza. Ellos se sentían fuertes. A ver, ¿por qué no empezó uno solito? No sé si se ha dado cuenta. ¿Se ha dado cuenta que incluso, por ejemplo, si para los que son de pecados sexuales, porque son pecados, no son cuestiones genéticas, por ejemplo, los transexuales, se unen en colectivos. Y entonces un día, me acuerdo que cuando el hermano estaba egresando, él estaba egresando de lenguas y yo acompañé a mi esposa que estaba egresando del primer seminario. Afuera, sobre la avenida Reforma, estaba la marcha del orgullo gay. Los seres humanos se unen unos con otros para tener fuerza, incluso para desafiar a Dios. Quiero ver uno que vaya solito, con todas sus banderas y todo eso.
No lo van a hacer. Esos colectivos existen incluso de autoayuda. No, mira, tú estás bien. Tus papás son los que están mal. Segurito, segurito. Tú estás bien. Y mira, la ley nos lo permite. Es cierto, pero ya le leí por eso Apocalipsis 18. Todos los reyes y todas las naciones van a ser juzgadas. Tenga usted cuidado que apoya en sus votos, en sus referendos o con sus propios criterios, porque quizá usted está en un Babel personal, queriendo ser eterno o queriendo ser Dios para decir lo que está bien y lo que está mal. Continuamos ahí, ya casi estamos por terminar. No se duerma, porque estoy viendo unos que se empiezan a ir así, dese una cachetada, quedito pues, no se duerma. Yo sé que soy un poco aburrido y también lamentablemente uso frenos. De por sí tengo una voz extraña y luego con frenos, y luego tengo voz de silbato de calabaza, pues lo puedo aburrir, pero ya vamos a acabar. Dice, Dios lo dispersó. La orden, ya lo dije, de Dios era distribuirse en toda la tierra. Los dispersó para que no hicieran en un solo momento, en toda la población, en un solo lugar, un gobierno impío. Ahora hay por toda la tierra, pero Dios intervino. ¿Sí? Vamos al último versículo y a la conclusión. Apocalipsis 22, versículo 1 al 5, para que vean el contraste de la otra ciudad. Hoy hablamos de la ciudad de Babel, con su torre, con su pretensión de llegar al cielo, de querer ser Dios, querer ser eterno, y tener en conjunto una ciudad, porque en bola somos más, o unidos hacemos fuerza. Dice así, nuevamente habla el apóstol Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno, ahí está la otra ciudad, pero esta es una ciudad santa, de oro, es Jerusalén, opuesta a la ciudad que vimos hoy, Babel. Al otro lado del río estaba el árbol de la vida, es Jesucristo. No es un árbol, es algo metafórico, es una figura nada más, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿No se ha dado cuenta? A ver, si está hablando de frutos, ¿qué deduce usted? Perdón, si está hablando de meses, ¿qué deduce usted? También habla de frutos, ¿qué deduce usted? ¿Se destruyó la tierra, sí o no? Su silencio me intranquiliza, pero les voy a decir, se destruye toda y la vuelve a ser como estaba antes de Adán y Eva. Perfecta, perfecta. Cuando dice meses, hay estaciones. Quiere decir que también está el sol, la luna. Es tal y como lo hizo Dios al principio. De Dios nadie puede burlarse. Ni el pecado de Adán y Eva va a destruir, ni toda la contaminación de nuestras sociedades impías, porque son impías, porque son contaminantes nuestras sociedades, nuestras naciones. Ni esa chica sueca que grita mucho, Herbert, no sé cómo se llama, no lo va a lograr, se va a destruir, porque todas las naciones que gobiernan este planeta son babilónicas, ¿no? Son babilónicas, tan destinadas a la muerte y a la destrucción. De una manera perfecta, Dios nos va a hacer el favor, los va a quemar en un instante. Léalo en las cartas de Pedro, en un instante la va a quemar, pero gloria a Dios, la va a volver a hacer. Y veremos entonces a los que murieron resucitados. Claro, los habitantes de esta tierra, tema, porque otros van a ser resucitados, pero para juicio eterno, no para evitar la Jerusalén de oro, sino para evitar el lago de fuego eternamente. Estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No es pecado ser mexicano, inglés, aquí están las naciones.
pero tienen que poner, o Dios, no que tienen, aquí no tienen opción, Dios es el rey y las naciones son sus siervas. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, Jesucristo, estará en ella, y sus siervos le servirán. Lo hablamos al principio. Sea usted un siervo, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ojo. Oye, no que no había sol, no está hablando en la cuestión de luz, está hablando luz de la verdad. Jehová no es una invención de mi mente, no es mitología hebrea como algunos nos quieren convencer, o quizá algunos, entre esos yo, me quería convencer a mí mismo. Dios es Dios, y si yo no creo en Él, el que no cree soy yo, Él sigue siendo Dios, y va a hacer y cumplir su propósito. Las conclusiones, hermanos, ya son poquitas. En el capítulo que sigue, la conclusión es que no se pierda el próximo capítulo. No es televisión, es que van a empezar, todavía tienen que acabar el capítulo, pero en el capítulo 12 empieza con un pueblo en particular. La continuidad, no empieza apenas, no, la continuidad de cómo Dios en su propósito va a elegir a un hombre para que llegue a ser padre de una nación muy particular. Por favor, no anhele ser judío. Ahorita que estoy platicando con un matrimonio que voy a oficiar su ceremonia, no anhele ser judío. ¿Qué dice ahí Apocalipsis? Todas las naciones. Un día lo va a entender cuando estudie más lo de amilenialismo, ¿sí? No quiere ser judío. Tiene su ventaja, como dice el apóstol Pablo, sí, pero el Señor Jesucristo muere por todos sus elegidos de todas las naciones. No hay hijos o adoptados de segunda categoría. Ay, si tú no eres judío, soy de una categoría menor. No, usted costó igual que los judíos que han creído en Jesucristo. Antes y después, Adán y Eva creyeron que iba a haber un Salvador. Y pondré enemistad eterna entre ti y tu simiente. Ahí está el protoevangelio. Todos los judíos que han creído que hay un Salvador, antes de que se presentara el Señor Jesucristo en la linealidad de nuestro tiempo, y los que son después, entre ellos usted, todos somos hijos adoptados suyos. No se sienta mal, ya con esto voy a concluir. ¿Adoptados? Sí, el que es hijo es Jesucristo y usted no puede ser Dios. Pero cuando un hijo es adoptado, queridos hermanos, hablando un poquito de esa teología ya para cerrar, cuando a mí me dan los apellidos de otras personas que quizás no fueron mis padres, usted podría extrapolarlo de la siguiente manera, que a mí o a usted, quizá a todos, nos concibieron siendo paganos, poniendo fiesta a un ídolo el día de hoy. De hecho, yo fui prometido a ese ídolo. Yo chiquito, no ningún chiquito, ahí iba con mi mamá porque me prometió ir caminando hasta la basílica de ese ídolo. Y ahí iba yo, en la manda esa, porque yo nací de 6 meses, 3 semanas yo creo, 980 gramos, declarado muerto al nacer. Mi hermana viva, 1020 gramos. Y le decían a mi mamá, ni se haga ilusiones, solo es cuestión de horas o de días, se van a morir. Y pues no me morí, ¿verdad? Gloria a Dios, no me morí. Dios está siempre en el control. Así como intervino providencial sobre esa historia, también interviene en su vida, créalo. Con toda la seriedad con que yo le puedo hablar, no le voy a hablar de amor porque yo no soy sentimental. Con toda la seriedad que yo le puedo hablar, créalo porque es verdad. Dios interviene en su vida de una manera personal. Creo que con eso quedamos en la aplicación. Así como intervino en Babel,
y los cambió, porque en Babel estaba Eber, que es el ascendiente de Abraham. Por eso se llaman hebreos. Y de seguro ustedes tlaxcaltecas o cholultecas, no sé, por decirlo nada más así, o mestizos como yo, también estábamos ahí. Pero Dios va a intervenir en un momento, o ya intervino. Deje por favor de ser desobediente y sea reverente, porque quizá ahorita saliendo usted se va a morir, o quizá yo. Esa es una garantía. Vamos a orar. Oramos y yo dejo el servicio porque no sé cómo lo hacen en la iglesia. Solo voy a orar por la predicación y ahorita ya dejo al hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Alabamos, Señor, tu palabra, Señor, la palabra que nos libera, la palabra que nos sostiene, la palabra que es tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre, porque meditemos, reflexionemos en esta predicación expositiva de la Torre de Babel. No